¿Quiénes nos matan? ¿Quiénes nos salvan? Hagamos un viaje del pasado al presente, del siglo XIX al XXI, con un par de ejemplos muy ilustrativos de esta lucha entre el bien común y los intereses particulares, luchas que pueden costar miles y cientos de miles de vidas. Ignaz Semmelweis fue un médico que salvó miles y posiblemente cientos de miles de vidas. Murió sin ser reconocido, totalmente defenestrado. Semmelweis fue un médico cirujano obstetra en el Imperio Austriaco. Descubrió la causa principal de que entre el 10 al 30% de las mujeres parturientas estuvieran muriendo por la fiebre pauperal, también llamada fiebre posparto. Parir sin duda significaba un alto riesgo de muerte. Su teoría era que los propios médicos estaban propagando esa fiebre y por lo tanto la muerte. Al transmitir de los cuerpos de las mujeres que habían muerto a las mujeres parturientas la partícula causa de esa enfermedad, le llamó la partícula cadavérica. Su propuesta para enfrentar esta situación fue muy sencilla: que los médicos y asistentes se lavaran las manos con una solución antiséptica en las salas de maternidad para no transmitir la enfermedad. Eso nos parece a nosotros actualmente algo obvio, sin embargo no lo fue. Sus colegas se burlaron de él, no aceptaban que ellos mismos fueran la causa de esas muertes, se negaron a aceptar su responsabilidad en miles de muertes que estaban ocurriendo. Tendrían que pasar varios años para que su teoría fuera respaldada, convirtiéndose Semmelweis en el padre de los procedimientos antisépticos. Algo tan sencillo ahora para nosotros no lo fue en esa época, y nos podemos preguntar qué cosas en esta época no son tan obvias que en el futuro sí lo serán y que están causando miles, cientos de miles de muertes actualmente. Pero vayamos por partes. Desde que la principal causa de muerte eran las enfermedades que eran transmitidas por mosquitos, virus, bacterias, hasta ahora que lo son las enfermedades provocadas por el consumo de una serie de productos, ha existido una enorme resistencia para reconocer las causas verdaderas de estas muertes. Siempre existen intereses establecidos que se oponen a reconocer la evidencia sobre las causas de estas enfermedades y muertes cuando estos intereses se ven afectados. Estos intereses pueden ser desde personales, como es en ese gremio de médicos, hasta de grandes corporaciones, como lo vemos actualmente. Por otro lado, hay personas profesionales de la salud que han salvado miles de vidas a partir de implementar prácticas médicas sencillas, como vimos en este caso de Semmelweis, o políticas públicas, como lo veremos a lo largo de la historia, que han logrado enfrentar y doblegar esos intereses, salvando miles y decenas de miles de vidas. Estas personas han enfrentado fuertes resistencias de muy diversos tipos. Con más de un siglo de diferencias, veamos el caso de la labor que encabezó Tom Frieden en Nueva York hace unos años. Veamos las similitudes con más de un siglo y medio de diferencia. En el mundo actual, en el siglo XXI, las enfermedades transmisibles han sido, en su mayor parte, controladas y superadas, como lo fue la fiebre pauperal. Ahora las principales causas de muerte y de enfermedad son las llamadas enfermedades no transmisibles, en las que destacan las causas por el consumo del tabaco, del alcohol, de bebidas endulzadas, de refrescos y alimentos ultraprocesados. La evidencia sobre las causas de estas enfermedades y muertes han enfrentado otro tipo de resistencia. Ya no son los médicos del siglo XIX que no quieren reconocer su responsabilidad en las muertes de las mujeres parturientas. Se trata de las grandes corporaciones globales que durante años han negado sus daños en salud, ocultándolos,
pagando a científicos y grupos fachada para confundir y desviar la atención, para sembrar la duda sobre su responsabilidad. Así lo hizo la industria del tabaco y lo hace actualmente la industria refresquera y de la comida chatarra, junto con la industria del alcohol. Negar el daño, negar su responsabilidad, con el único fin de mantener sus ganancias. Así como Somerville se enfrentó a la fiebre pauperal, Tom Frieden, con todas sus diferencias, inició el camino del combate a uno de los principales asesinos de nuestro tiempo, el tabaquismo. El tabaquismo mata cada año a más de 8 millones de personas y 1.6 millones de esas muertes son de personas que no fumaban, pero que aspiraban el humo del tabaco consumido por alguien más. Nueva York era una de las ciudades con mayor índice de tabaquismo en el mundo. Era una moda muy propagada en la ciudad de los rascacielos, asociada con la bohemia, con el trabajo ejecutivo, con la moda, muy presente en las películas, etcétera, etcétera. Tom Frieden regresó a su ciudad natal para estar al frente de las políticas de salud en el año 2002. Cuenta recientemente que le dijo a su padre que quería ser el mejor comisionado de salud de Nueva York y que las últimas palabras que pronunció su padre antes de morir fueron: ¿cómo lo sabrás? Y él se respondió: lo sabré por el número de vidas que pueda salvar. Por lo tanto, lo primero que tenía que hacer era conocer el nivel de tabaquismo en Nueva York. Antes de iniciar, realizaron una encuesta telefónica entre 10,000 personas para tener un piso de partida, saber cuál era la situación. Lo primero que se demostró a través de esa encuesta es que en los 10 años anteriores no había disminuido el tabaquismo en la ciudad. En 2009 se estableció un impuesto alto al tabaco en Nueva York. En la encuesta realizada un año después, se documentó una baja sustancial en el tabaquismo. Después vino otra medida, otra muy intensa batalla, obviamente con la industria del tabaco: convertir los bares y restaurantes en áreas libres de tabaco. Un año después, la encuesta volvió a demostrar una caída en el consumo de tabaco. Esperaban que la reducción en el consumo de tabaco continuara, pero habían llegado a un punto, una importante reducción, pero hasta ahí se había quedado el impacto, no bajaba más el consumo. El Centro para el Control de Enfermedades les recomendó una campaña publicitaria contra el consumo de tabaco con una inversión de $10 millones. Dudaron en realizar esa campaña. Pensaron que con $10 millones se podrían hacer muchas otras cosas, como mejorar las clínicas, ampliar el personal, pero decidieron probar la campaña. El resultado fue excelente. Se redujo el número de fumadores, de manera especial en las zonas de la ciudad donde la campaña publicitaria antitabaco se había desplegado. Ante las críticas internas por parte de miembros del Consejo de la Ciudad, se presentaron los datos de cuántos dólares se habían invertido para salvar cada vida. Si se cortaba el recurso, el Consejo de la Ciudad sería responsable de esas vidas no salvadas, de esos casos de cáncer no evitados, de todas las enfermedades no evitadas. En ese mismo sentido deben evaluarse la responsabilidad de funcionarios y legisladores que bloquean políticas similares necesarias para salvar vidas y reducir los daños que en México están generando estos productos, como el refresco, la comida chatarra, el tabaco y el alcohol. Hoy nos parece obvio que los médicos y sus asistentes tengan que desinfectarse las manos antes de atender un parto, una cirugía, cualquier intervención. Seguramente en el futuro será poco entendible por qué en nuestra época se consume una bebida con la cantidad de azúcar como la que contienen hoy los refrescos. Será de llamar la atención que la Navidad fuera promocionada por una de esas bebidas a las niñas y niños a través de caravanas en sus principales calles.
No se podrá entender tampoco el consumo de una cantidad enorme de productos ultraprocesados, con colorantes, saborizantes, texturizadores, aromatizantes y una cantidad enorme de químicos, etcétera. Ahí está el ejemplo de Semmelweis de Tom Frieden, y está claro que con estos productos en el mercado, las políticas regulatorias son la mejor alternativa. Hoy en la mañana leía que la OCDE hablaba de una reducción de la diabetes en México, una reducción importante, y que esta se debía al impuesto que se había implementado en 2014. Habrá que ver los resultados de todas estas políticas, pero no hay otra manera más que reducir el consumo de estos productos, y están las políticas que con el tabaco han demostrado resultados, lo han demostrado también con el alcohol. Faltan esas políticas en México. No tenemos una política nacional sobre alcohol y tenemos que incrementar estos impuestos a las bebidas azucaradas, a la comida chatarra. Tenemos que prohibir todo tipo de publicidad, especialmente esta que se dirige a niños y que atrapa eventos tan significativos y simbólicos como las Navidades. No podemos dejar que esto siga adelante. Tenemos que salvar vidas. Muchas gracias.